Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 46. Leeré el primer verso. Diariamente se calmó de los hombres el afán. Con maná que Dios envió, danos hoy, Señor, el pan. Himno número 46. Leeré de la Biblia y también pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se ha inspirado en el poder de Dios. Salmos. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Job. Mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer, ni decirle, has hecho mal. En cambio, glorifica tú sus obras poderosas, entonando canciones de alabanza. Todo el mundo ha visto estas cosas, aunque solo desde lejos. Mira cómo Dios extiende el relámpago a su alrededor e ilumina las profundidades del mar. Por medio de esos actos poderosos, Él nutre a la gente, dándole comida en abundancia. Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. El trueno declara su presencia. La tormenta anuncia su enojo indignado. Segunda de Reyes. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado
por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Éxodo. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que estos esclavos israelitas se fueran? Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto, señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Segunda Samuel. Oh Señor, tú eres mi lámpara, el Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro.
El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Jeremías. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes, maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillas, con mano fuerte y brazo poderoso, y con un terror aplastante. Le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluyen la leche y la miel. Mateo. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantaron la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Lucas. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron, dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió, si lo dijera, no me creerían, y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarán. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron, ¿entonces afirmas que eres el Hijo de Dios? Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. Al día siguiente,
Después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Hechos. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Hebreos. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Segunda Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Romanos. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy, pasajes correlativos. Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. O bien no hay omnipotencia, o la omnipotencia es el único poder. Dios es el infinito y la infinitud jamás comenzó, jamás terminará y no incluye nada de semejante a Dios. ¿De dónde entonces procede la materia sin alma? La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, reuniendo bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de visualizar ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que se dará cuenta de la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas serán cumplidas.
A medida que las crudas huellas del pasado desaparezcan de los senderos del presente que se están disolviendo, comprenderemos mejor la ciencia que gobierna estos cambios y plantaremos nuestros pies en terreno más firme. Todo placer o dolor sensorio se destruye a sí mismo mediante el sufrimiento. Debiera haber progresado sin dolor, acompañado de vida y paz en vez de discordia y muerte. La verdad trae los elementos de la libertad. Sobre su estandarte está el lema inspirado por el alma. La esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir el amor divino. ¿Qué es este supuesto poder que se opone a Dios? En el año 1866, descubrí la ciencia del Cristo o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor, y nombré mi descubrimiento ciencia cristiana. Dios, con su gracia, me había estado preparando durante muchos años para la recepción de esta revelación final, del principio divino absoluto de la curación mental científica. ¿De dónde me vino esta convicción celestial? Una convicción antagónica al testimonio de los sentidos físicos. Según San Pablo, era el don de la gracia de Dios que me había sido dado según la operación de su poder. Era la ley divina de la vida y el amor, revelándome el hecho demostrable de que la materia no posee ni sensación ni vida, que las experiencias humanas muestran la falsedad de todas las cosas materiales y que los anhelos inmortales, el precio de aprender el amor, establecen la verdad evidente de que la única que sufre es la mente mortal, pues la mente divina no puede sufrir. Puedes llamar la enfermedad por el nombre cuando le niegues mentalmente, pero al nombrarla en voz alta, estás expuesto en ciertas circunstancias a grabarla en el pensamiento. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente. Es de veras adecuado para liberar de la sujeción de la enfermedad, del pecado y de la muerte y destruirlos. Solo hay una atracción real, la del espíritu. La aguja que apunta hacia el polo simboliza este poder que todo lo abarca o la atracción de Dios, la mente divina. Los planetas no tienen más poder sobre el hombre que sobre su hacedor, puesto que Dios gobierna el universo, pero el hombre, reflejando el poder de Dios, tiene dominio sobre toda la tierra y sus huestes. La ciencia cristiana es natural, pero no física. La ciencia de Dios y el hombre no es más sobrenatural que la ciencia de los números, aunque al apartarse del reino de lo físico, como tiene que hacerlo la ciencia de Dios, el espíritu, algunos puedan negarle su derecho al nombre de ciencia. El principio de la metafísica divina es Dios. Cuando dotamos la materia con un vago poder espiritual, esto es, cuando lo hacemos en nuestras teorías, pues es claro que no podemos realmente dotar la materia con lo que no posee ni puede poseer. En un sentido, Dios es idéntico a la naturaleza, pero esta naturaleza es espiritual y no está expresada en la materia. El legislador cuyo rayo paraliza o postra de muerte al niño en oración no es el ideal divino del amor omnipresente. Dios es el bien natural y es representado solo por la idea de la bondad, mientras que el mal debiera ser considerado como innatural, porque es opuesto a la naturaleza del espíritu, Dios.
El mal es una negación porque es la ausencia de la verdad. Es nada porque es la ausencia de algo. Es irreal porque presupone la ausencia de Dios, el omnipotente y omnipresente. Todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. El mal se impone a sí mismo. Dice, soy una identidad real dominando el bien. Esta falsedad debiera despojar el mal de toda pretensión. El único poder del mal es el de destruirse a sí mismo. Jamás puede destruir ni un ápice del bien. Admitir que la enfermedad es una condición sobre la cual Dios no tiene control es suponer que el poder omnipotente es impotente en algunas ocasiones. La ley de Cristo o la verdad hace todas las cosas posibles para el espíritu, pero las así llamadas leyes de la materia tratarían de inutilizar el espíritu y exigir obediencia a códigos materialistas, apartándose así de la base de un único Dios, un único legislador. Suponer que Dios constituye leyes de desarmonía es una equivocación. Las discordias no tienen apoyo de la naturaleza o de la ley divina, por más que se diga lo contrario. Mantenerte superior al pecado, porque Dios te hizo superior al pecado y gobierna al hombre, es verdadera sabiduría. Temer el pecado es malentender el poder del amor y la ciencia divina del ser en la relación del hombre con Dios. Dudar de su gobierno y no confiar en su cuidado omnipotente. Mantenerte superior a la enfermedad y la muerte es igualmente sabio y está de acuerdo con la ciencia divina. Es imposible temerlas cuando comprendes plenamente a Dios y sabes que no son parte de su creación. El poder moral y el espíritu pertenecen al espíritu quien mantiene los vientos en sus puños. Y esta enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía. En la ciencia no puedes tener ningún poder opuesto a Dios y los sentidos físicos tienen que renunciar a su falso testimonio. Tu influencia a favor del bien depende del peso que eches en el platillo correcto de la balanza. El bien que haces e incorporas te da el único poder obtenible. El mal no es poder. Nuestras creencias acerca de un ser supremo contradicen la práctica que surge de ellas. El error abunda donde la verdad debiera sobreabundar. Admitimos que Dios tiene poder absoluto, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y sin embargo confiamos en un medicamento o en el hipnotismo para sanar la enfermedad, como si la materia insensible o la mente mortal que yerra tuviera más poder que el espíritu omnipotente. Al confiar en la materia para destruir su propia discordia, la salud y la armonía han sido sacrificadas. Tales sistemas están desprovistos de la vitalidad del poder espiritual, por el cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia y la religión se torna semejante al Cristo. La medicina material sustituye por medicamentos el poder de Dios, o sea, el poder de la mente para sanar el cuerpo. La ciencia cristiana se ocupa totalmente de la causa mental al juzgar y destruir la enfermedad. Triunfa donde la homeopatía fracasa, solo porque su único principio reconocido de la curación es la mente, y toda la fuerza del elemento mental es empleada mediante la ciencia de la mente, la cual jamás comparte sus derechos
con la materia inanimada. La ciencia cristiana extermina el medicamento y se apoya en la mente sola como principio curativo, reconociendo que la mente divina tiene todo el poder. La esclavización del hombre no es legítima. Cesará cuando el hombre tome posesión de su legado de libertad, su dominio dado por Dios sobre los sentidos materiales. Algún día los mortales impondrán su libertad en el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces controlarán sus propios cuerpos mediante la comprensión de la ciencia divina. Al abandonar sus creencias actuales, reconocerán la armonía como la realidad espiritual y la discordancia como la irrealidad material. No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. Al estar Dios en todas partes e incluirlo todo, ¿cómo puede estar ausente o sugerir la ausencia de la omnipresencia y la omnipotencia? ¿Cómo puede haber algo más que todo? Al ser evidente que la semejanza del Espíritu no puede ser material, no se deduce que Dios no puede estar en su desemejanza y obrar por medio de medicamentos para sanar a los enfermos. Cuando la omnipotencia de Dios sea predicada y Él sea proclamado como absoluto, los sermones cristianos sanarán a los enfermos. Pregunta: ¿hay más de un Dios o principio? Respuesta: no lo hay. El principio y su idea es uno, y este uno es Dios, el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y su reflejo es el hombre y el universo. Omni es tomado del adjetivo latino que significa todo. Por lo tanto, en Dios se combina todo el poder o la potencia, toda la ciencia o el conocimiento verdadero, toda la presencia. Las variadas manifestaciones de la ciencia cristiana indican la mente, jamás la materia, y tienen un único principio. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de Él está presente ni tiene poder. Perdemos el elevado significado de la omnipotencia cuando, después de admitir que Dios o el bien es omnipresente y tiene todo el poder, creemos aún que hay otro poder denominado el mal. Esta creencia de que hay más de una mente es tan perniciosa para la teología divina como lo son la mitología antigua y la idolatría pagana. Debiéramos recordar que la vida es Dios y que Dios es omnipotente. A continuación, oremos por esta congregación, primero en silencio, y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. A continuación, cantemos el himno número 57. Leeré el primer verso. Padre, a ti acudo en mi tristeza. Tú eres fuente de la curación. La noche se disipa con la aurora, seguro estoy, pues yo confío en ti. Himno 57. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a las 12 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. La tercera iglesia, sala de lectura, está temporalmente cerrada. Ya les traeremos más información en los próximos meses. Tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Si desea más información sobre los horarios y clases, envíenos un correo electrónico
a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Por favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharle mejor. Si está asistiendo por Zoom, por favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Voy a leer a continuación un testimonio que salió en el Heraldo de la Ciencia Cristiana, escrito por Oscar A. Ree de San Antonio, Texas. Estoy agradecido a la ciencia cristiana porque ella revela la ciencia del cristianismo. Antes de comenzar su estudio, yo no sabía que existía una ciencia que cuando es comprendida nos capacita para vencer todo lo que pudiera limitar o entristecer nuestra existencia. Desde el momento en que me fue presentada la ciencia cristiana, ha sido mi único médico. El pensamiento correcto es un preventivo, el cual, a medida que lo he aplicado, me ha protegido de muchos males físicos. Mi primera curación me liberó de la necesidad de tomar un laxante todos los días, costumbre que tenía hacía muchos años. Lesiones sufridas a causa de un accidente de avión también fueron curadas por medio de la ciencia cristiana. Al caer desde un edificio, me herí gravemente en un talón, pero no tuve que permanecer inactivo por más que unas cuantas horas, y solo usé un bastón durante un día. Una practicista de la ciencia cristiana me ayudó en ambas ocasiones. Me he curado muchas veces de abscesos a los dientes. En otros casos, la ciencia cristiana me ha ayudado a destruir el temor de haberme atender por el dentista y por consiguiente no he sufrido dolor alguno. También he sido curado del deseo de tomar bebidas alcohólicas y del uso habitual del café. Recientemente, la sugestión de que muy pronto tendría que recurrir al uso de anteojos fue completamente vencida. Me rehusé a aceptarla sabiendo que la mente no depende de ninguna ayuda material y que el hombre es la expresión de esa mente divina. Otras condiciones discordantes, tales como resfriados, dolores de cabeza, heridas y moretones, también han sido curadas rápidamente. La certidumbre de la continuidad del ser que nos da la ciencia cristiana es una verdadera fuente de fortaleza. Sin duda alguna, la ciencia es la verdad que eventualmente será la religión mundial, pues no hay otro medio por el cual la hermandad de los hombres y la paz permanente puedan ser demostradas. Estoy a la verdad agradecido que esta enseñanza está corrigiendo la creencia general de que Dios reside en un reino misterioso e inaccesible, tal como lo enseña la teología ortodoxa, y ayúdanos a percibir que Dios es la mente siempre presente, el principio, la vida, la verdad y el amor, asequibles a todos aquí y ahora. Gracias por su presencia y su oración durante este servicio. A continuación cantaremos el himno 213. Leeré el primer verso. Oh Dios, tú ayuda siempre das.
En ti confiamos hoy, refugio en la tormenta cruel y nuestro eterno hogar. Himno 213.